Buenos días, hermanos. Hoy día, primer día de la semana, domingo 5 de julio. Sea usted bienvenido al servicio de adoración. Hoy día vamos a iniciar una nueva serie de prédicas en base a la carta eh, a los filipenses. Y hoy día vamos a empezar con el primer capítulo y vamos a revisar la parte introductoria de esta carta. Vamos a ver del verso 1 al verso 11. Y el título del sermón de esta mañana lo he titulado Credenciales y la oración, el ruego de Pablo. Y antes de pasarles el bosquejo, vamos a hacer una introducción a esta carta. Esta carta a los filipenses forma parte de la colección de las epístolas llamadas de la prisión, epístolas de la prisión, juntamente con Filipenses está Colosenses, Filemón y Efesios. Pablo, cuando escribe esta carta, estaba encarcelado en Roma, estaba a la espera de la audiencia del emperador. A este encarcelamiento en particular se le llama su primer encarcelamiento de Pablo, ¿no? Ya que va a tener después un segundo encarcelamiento. En la época en la que se escribió esta carta, la ciudad de Filipos aún era una ciudad importante, que tenía una larga historia llena de acontecimientos. Por ejemplo, ¿no? Cuando Filipo II, padre de Alejandro Magno, comenzó a extender el imperio macedonio, anexó rápidamente el territorio donde estaba esta ciudad, la cual antes se llamaba Crenides. El rey Filipo II la extendió, la fortificó y le bautizó con un nuevo nombre, con el nombre de Filipos, en honor a su propio nombre. Por largos años, esta ciudad fue el que abastecía de oro de las minas que estaban alrededor. Abastecían de oro al rey Filipos y a Alejandro Magno, y con este oro ellos podían sostener y financiar sus ejércitos y extender así su reino, ¿no? Y como sabemos, el reino de Alejandro Magno llegó hasta la India, hasta la India. Luego de esto, los romanos conquistaron este antiguo imperio macedonio, unos 200 años después de haber sido fundada por Filipo. Actualmente la ciudad de Filipos queda en el país de Grecia. Nuestro bosquejo para hoy es este, el título Credenciales y la oración de Pablo. Vamos a ver 3 puntos, hermanos. El primer punto es la mejor credencial posible, el mejor título, el mejor photochet que va a usar Pablo para presentarse ante los filipenses. Como punto número 2 vamos a ver la base, en qué se apoya Pablo para orar en este primer capítulo. Y como tercer punto vamos a ver la oración, la petición que hace Pablo para los filipenses. Y antes de empezar con el punto 1 vamos a orar. Amado Dios, gracias Señor por este día. Señor, llénanos Señor de tu Santo Espíritu, Señor, para que podamos creer a tu palabra y obedecerla, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Punto número 1, hermanos. La mejor credencial posible que escoge Pablo. Verso 1 y verso 2. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos,
con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Cuando alguien se presenta en cualquier cultura o grupo, usa una credencial. Esa credencial informa sobre algún aspecto de la persona que está siendo presentada. La credencial o el título que uno elige entre diferentes opciones será la más relevante para el objetivo deseado, ¿no? Unos se presentan como doctor, unos se presentan como ingeniero, unos se presentan como Pablo, en algunas veces apóstol. La credencial, título que uno elija, entonces va en base al objetivo que uno quiere lograr, desea. Lo mismo vale para las cartas del Nuevo Testamento. Hay un número de títulos diferentes que Pablo podría haber usado para presentarse. Las credenciales que cita en cada carta varían según los asuntos que Pablo va a ir tratando. ¿Qué credencial elige Pablo en esta carta? ¿Apóstol de Jesús? ¿Prisionero de Cristo? No. Él elige esclavo de Jesucristo. Usa esa credencial. Él elige siervo, que es esclavo, doulos, de Cristo Jesús, porque se va a adaptar mejor a sus objetivos en el contexto que escribe esta carta. Claro, recuerden que él está prisionero cuando está escribiendo a los filipenses. La elección de siervo de Cristo para los filipenses se adapta bien a los temas de sumisión y servicio sacrificado. Para un esclavo o un siervo, el camino al honor, la estima y la autoridad va a ser la humildad y el sometimiento fiel. En nuestro caso, humildad y el sometimiento ante Dios. De igual manera, hermanos, Pablo elige siervo esclavo como su credencial, porque las cualidades de un siervo fiel cuadran con sus exhortaciones a los filipenses. Lo vamos a ver en los siguientes sermones. Pablo ha aceptado gustosamente sus circunstancias, ¿no?, en prisión. Las ve como dispuestas por Dios, las ve como ordenadas por Dios para que el Evangelio progrese, para que el Evangelio progrese. Y vemos, ya llegó a Roma. Y exhorta a los filipenses a adoptar esa misma perspectiva, ¿no?, de aceptar los designios de Dios. Lejos de victimizarse, lejos de ser víctima, Pablo se alegra y seguirá alegrándose en medio de sus circunstancias. La credencial de siervo, de esclavo de Jesucristo, define este primer escenario para las exhortaciones y afirmaciones que van a seguir. Punto número 2. La base. ¿En qué se apoya Pablo cuando hace esta oración? Verso 3 al 6. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es la base? ¿En qué se apoya
Pablo para esta oración que hace en favor a los filipenses. El verso 6 nos va a dar la respuesta. Pero interesante que antes de darnos la respuesta, Pablo está usando un recurso. Comenzando el verso 6, él está diciendo con esta frase de estando persuadido de esto, ¿no? Yo agrego acá 2 puntos, ¿no? Estando persuadido de esto, ¿no? Esta frase la podemos traducir como escuchen esto, se viene algo importante a continuación. ¿Y cuál es lo importante? Lo que he resaltado en un círculo amarillo, que el que comenzó en vosotros la buena obra. Pablo dice esto. Interesante que Pablo no dice Dios, ¿no? Y estando persuadido de esto, Dios los perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y yo me preguntaba, ¿por qué Pablo no coloca o coloca esta frase en vez de Dios, ¿no? Lo que está intentando hacer Pablo es que la audiencia, nosotros los lectores de esta carta, descubramos a quién se refiere Pablo. Pablo nos está forzando a pensar en Dios de una manera específica. Y la manera que nos está forzando a pensar es de que Dios comenzó una buena obra, ¿no? Dios comenzó una buena obra. En este contexto específico, Pablo tiene un porqué, un motivo para hacerlo. Acá está. ¿Qué nos viene a la mente cuando pensamos en Dios? ¿Qué nos viene a la mente cuando leemos el texto, leemos la frase, el que comenzó la buena obra? Nos refiere a Dios, pero no nos da la referencia específica. ¿En qué hechos o cualidades pensamos primero? Puede ser cualquiera de una gran cantidad de cosas, ¿no? Que están acá en el gráfico. Pablo evita deliberadamente referirse directamente a Dios. En lugar de eso, utiliza la expresión equivalente, ¿no? El que comenzó la buena obra. Los filipenses, nosotros podemos pensar, ¿no? ¿Será el Santo de Israel la mejor frase? Dador de vida, el inmortal, nuestro Hacedor, Dios Padre, Dios de paz, invisible, único sabio, creador. Piense en todas las cualidades diferentes. ¿Cuál elegiría usted? La base, el apoyo de la oración de Pablo es Dios mismo. La base de la oración de Pablo es Dios mismo, con la frase el que comenzó en vosotros la buena obra, como Dios creador. Pablo nos está forzando a pensar en una cualidad en particular que quiere destacar. A pesar de la apariencia, de la apariencia negativa, ¿no? De las circunstancias, Dios sigue teniendo el control, ¿no? Pablo está encarcelado, pero él dice, el que comenzó, él puede decir también, el que comenzó en mí la buena obra, la perfeccionará, o sea, la completará. Nosotros que vivimos una crisis, podemos decir también, el que comenzó en vosotros la buena obra, la completará, la completará. Haber comenzado la buena obra no fue un error que quedará incompleta. Debemos entonces adoptar la perspectiva de Dios sobre la situación, y esto requiere
que renunciemos a nuestras perspectivas o pensamientos cerrados. Pablo va a afirmar en el siguiente versículo, verso 7, que esta es la forma adecuada de pensar en las cosas, implicando que los filipenses deberían pensar de igual manera, y nosotros también. Tercer punto, ya hemos visto la credencial, la mejor credencial que usa Pablo, que es esclavo de Dios. Hemos visto como segundo punto la base de la oración de Pablo, y su base es Dios mismo, ¿no? Él, para orar, separa, por así decirlo, tiene como base, tiene como banca a Dios mismo como creador. Y no se sumerge en la fatalidad, ¿no? Él afirma, él exclama que el que comenzó una buena obra en él, en los filipenses, la completará, la completará. Punto número 3. Nos podemos preguntar, entonces, Yuri, ¿cuál es la petición específica que hace Pablo? ¿Qué es lo que pide Pablo? Leamos el verso 7 al 11. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros, con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. La petición de Pablo la encontramos en el verso 9. Y nuevamente acá Pablo está usando un recurso para llamar nuestra atención, iniciando el versículo 9, ¿no? Él está diciendo, y esto pido en oración, que, y ahí viene la petición, ¿no? Es mismo recurso que usó en el versículo 6 para llamar nuestra atención, ¿no? Él está diciendo, se viene algo interesante, miren esto. Y lo que está queriendo enfatizar es lo que viene, ¿no? Su petición. Vuestro amor abunde aún más. Y añade, ¿no? Y más. Pero no es un amor, hermanos, interesante, que no es un amor sentimental, emocional. Este amor que Pablo desea que abunde en los filipenses y en nosotros, tiene que ser en ciencia y en todo conocimiento. ¿Qué quiere decir estas dos palabras, ¿no? De un amor en ciencia y en todo conocimiento? Cuando Pablo está usando acá la palabra ciencia, se refiere a que es un amor de primera mano, un amor que se ha experimentado íntimamente. Por ejemplo, ¿no? Cuando uno era niño, papá, mamá le explicó, no agarres la plancha porque la plancha quema. Pero nosotros, curiosos, ¿no? ¿Quién no agarró la plancha y ha experimentado de primera mano, como dice el texto, ¿no? En ciencia. Lo ha experimentado de primera mano. Ha tenido la experiencia íntima con la plancha, por así decirlo. Y te quemó, ¿no? Y desde ahí ni más. Pablo está diciendo esto con este primer atributo de este amor, ¿no? Que el amor abunde aún más en ciencia, que tu amor sea de primera mano, que sea una experiencia íntima.
que no solamente sea un mero conocimiento. La segunda palabra que está usando en el verso 9 Pablo es que el amor abunde más y más en todo conocimiento. Y esta palabra conocimiento se puede traducir como percepción, hacer buenos juicios, captar bien el sentido de las cosas. Se puede traducir también como sabiduría. Captar el buen sentido de las cosas no solamente para definir qué es bueno y qué es lo malo, sino va más allá. El que tiene este conocimiento capta o define qué cosa es no solamente bueno y malo, sino va más allá, qué es lo importante de lo trivial, de lo vacío, de lo vano. Esta palabra conocimiento también o deriva de esta palabra la palabra estética, ¿no? Por la traducción, ¿no? Captar el buen sentido. De ahí que esta palabra estética tiene una relación con el arte, ¿no? Con la literatura, con la pintura, con la música. Claro, los artistas que se dedican a estas disciplinas tienen que captar el buen sentido de las cosas, ¿no? Del arte, de la pintura, de la literatura, de la música. Entonces Pablo en este versículo lo que nos está diciendo, hermanos, lo que pide la petición de su oración para los filipenses y para nosotros es que el amor abunde, pero es un amor de primera mano, un amor que capta el buen sentido, ¿no? Un amor estético, que capta el buen sentido de las cosas, que hace buenos juicios. ¿Cuál es el objetivo de esta petición de Pablo? Lo va a decir el verso 10. ¿Para qué tenemos que abundar en amor, en este tipo de amor de primera mano y que capta el buen sentido de las cosas, el que hace buenos juicios? El verso 10 va a decir, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Para el día de Cristo. Acá el verbo aprobar tiene la idea de probar si algo es genuino o no. Y para esto he puesto este gráfico, ¿no? Este verbo aprobar, para aprobar si algo es genuino o no. En esta época de pandemia, para entrar a un centro comercial o a un supermercado, ¿no? Nos hacen una prueba, ¿no? Nos ponen el termómetro en la frente. Esa es la idea, tiene la idea de probar para vigilar, ¿no? Para vigilar que no, en este gráfico, para que no pase un infectado, ¿no? a estos supermercados o a estos locales. Esa es la idea, hermanos, que abundemos en amor, un amor en ciencia y en todo conocimiento, a fin de aprobar lo que es genuino, ¿no? En el sentido de vigilar. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar al día de Cristo sinceros e irreprensibles, o sea, limpios. Acá la palabra sinceros tiene que ver con lo que es juzgado por la luz del sol. Irreprensibles tiene que ver lo que es sin ofensa, sin ofensa. El versículo 11 amplía la idea de ser puros e irreprochables al describir qué lo produce. La clave es estar llenos del fruto de justicia. Fruto de justicia tiene que ver con la aprobación divina, con la aprobación de Dios. Pablo concluye este versículo describiendo cómo el que se produce, cómo se produce este fruto, que es por medio de Jesucristo. No es por medio de nuestras acciones, sino es por medio de Jesucristo.
Conclusión, hermanos. Y para dar la conclusión voy a poner nuevamente el bosquejo, ¿no? Pablo, en esta introducción a esta carta, en esta oración, él se presenta como un esclavo de Jesucristo, ¿no? Él usa esa credencial. Al usar esa credencial está entrando de forma humilde, no como el gran apóstol, sino como uno más, como un siervo. Nuestra credencial que usemos debe ser la misma, hermanos, ¿no? Como esclavos, como servidores de Jesucristo. Sin jerarquías, eh, sin propósito. Como segundo punto, hemos visto de que la base, el apoyo de la oración de Pablo, en qué se basa, en qué se sienta para orar lo que está orando, es Dios mismo, ¿no? Él está orando eh, en base a su Dios creador, a su Dios todopoderoso. Y la petición que hace Pablo es eh, la que los filipenses tengan un amor que abunde, pero un amor no emotivo, sino un amor de ciencia y con conocimiento, ¿no? Un amor de primera mano, un amor que hace buenos juicios, con el objetivo de poder discernir lo que es bueno. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, gracias, Señor, por este día. Señor, gracias por habernos instruido, Señor, en tu palabra. Señor, nosotros, Señor, como hijos tuyos, como esclavos tuyos, también queremos apropiarnos de esta oración de Pablo, Señor. Oramos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, el Todopoderoso, el Creador, Señor. Gracias, Señor, porque también nosotros podemos pedir, Señor, este amor para nosotros, para nuestra iglesia. Un amor de primera mano, un amor eh, para buen juicio, Señor. Y así vigilar, así discernir, Señor, escogiendo lo que es bueno, Señor. Vivimos en un mundo donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo llaman bueno, Señor. Qué bien nos hace saber de que debemos de elegir este amor, Señor, para así ser hallados sinceros e irreprensibles, Señor. Y dar buenos frutos, Señor, dar buenos frutos, frutos de justicia, frutos que han sido eh, dados por ti, Señor, no en base a nuestros logros o méritos, sino en base a la aprobación que tenemos en Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.